Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 13 de marzo. ¿Sabían ustedes que el segundo jueves del mes de marzo cada año se celebra el Día Mundial del Riñón? Es decir, toca mañana. Pero este día, en ese marco, vamos a estar hablando de cómo prevenir las enfermedades renales y lo vamos a comprometer a usted que está en casa a asistir a una carrera el fin de semana. ¿Qué le parece? Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes nos acompañan hoy. Se calcula que un estimado de 30 millones de personas están viviendo con enfermedad renal crónica. El término quiere decir que hay un daño en este órgano, que ha durado mucho tiempo y está empeorando con el paso del tiempo. Si el daño es muy severo, los riñones pueden parar de trabajar. Esto es llamado falla renal o de etapa terminal. Si tus riñones fallan, tendrás que someterte a un tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir. La diabetes y presión arterial alta son las causas más comunes de enfermedad renal. Si tú tienes una de estas enfermedades, debes estar pendiente con tu médico para mantener tu azúcar y tu presión bajo control. Es la mejor manera de prevenir complicaciones en los riñones. Para vivir saludable puedes prevenir la diabetes, presión arterial alta y enfermedad renal, o puedes ayudar a mantenerlos bajo control. Para disminuir el riesgo de afectar tus riñones, en primer lugar debes seguir una dieta bajo en sodio y grasa, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, elaborar exámenes de salud con tu doctor regularmente, no fumar o usar tabaco y limitar el consumo de alcohol. Cuidar tus riñones es de vital importancia para llevar una calidad de vida muy sana. Por eso, es esencial que tomes en cuenta muchos de los consejos que ahora nuestros invitados nos estarán explicando. Muy bien, bueno, ¿quiénes nos acompañan este día? Si usted considera que las enfermedades renales solo son para adultos, pues ya les hemos dicho en otras ocasiones que lastimosamente no es así. También los niños pueden padecerlas y justamente por eso este día nos acompaña una nefróloga pediatra, la doctora Aida Funes, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, muchas gracias. Muy bien, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. No, realmente agradecidos estamos nosotros de contar con su presencia porque definitivamente vamos a aprender muchísimo. Así que gracias por acompañarnos. Por supuesto está relacionado muchísimo la hipertensión, el corazón, entre otras enfermedades, y esa es la razón por la que tenemos ahora, todos conocidos, nuestro querido amigo el doctor José Roberto Durán, cardiólogo. ¿Cómo estamos? Un gusto de saludarlas nuevamente y esperando a ver qué aprendemos esta mañana. Definitivamente que vamos a aprender. Gracias, doctor, por su tiempo. Y le damos la bienvenida, de igual forma, colega, amiga de años y nefróloga, la doctora Verónica Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Vero? Gracias, muy agradecida, ¿verdad?, por esta oportunidad. Es importante que la población tome conciencia de esta enfermedad y empecemos por la prevención. Definitivamente la prevención, eso es a lo que le vivimos apuntando al día a día. Y la razón que de Salud TV exista es para eso, para que usted pueda cuidar su salud. Y esa es la razón por la que todos ustedes nos regalan su tiempo. A ver, hablemos un poquito, lo hemos dicho incansablemente, pero para la gente que no se le ha quedado todavía, hablemos de los riñones, esos órganos tan importantes y sus funciones, pero... Las funciones, las principales, tenemos elimina tóxicos, nos elimina exceso de agua, nos ayuda a controlar en caso de deshidratación que no eliminemos ese exceso de agua, nos regula el metabolismo de los electrolitos, el metabolismo óseo y nos produce hormonas como la eritropoyetina, que es una hormona que nos ayuda a mantener la hemoglobina en niveles normales. Bueno, yo creo que dentro de todos los órganos del cuerpo probablemente es de los que más funciones tiene, ¿verdad? Un órgano bien polifacético, definitivamente. A ver, hablemos un poquito de los riñones de los niños. ¿Cuáles son las enfermedades que los niños pueden tener en los riñones, doctora? Pues son varias causas. En los niños tenemos que tomar en cuenta inicialmente todas las enfermedades genéticas. Hay muchas enfermedades que pueden ser hereditarias.
También hay enfermedades adquiridas, son cuadros glomerulares. Tenemos también las uropatías obstructivas, cualquier malformación de la vía urinaria que nos cause obstrucción del flujo urinario nos puede conducir a un daño renal. Las infecciones de vías urinarias a repetición, sobre todo las que comprometen el riñón, las llamadas pielonefritis, porque esas curan con una cicatriz, que es una parte del riñón que me queda sin funcionar. Y no podemos dejar de lado también a los prematuritos. Los riñones maduran en el tercer trimestre del embarazo. Significa que mientras más inmaduro sea un prematuro, más células del riñón van a tener inmaduras y estas se quedan inmaduras para toda la vida. Entonces vamos a tener un niño que va a ir creciendo con células del riñón funcionales limitadas. Eso, entre otras complicaciones que puedan tener los prematuros, que también nos van a predisponer a un daño en un futuro. Probablemente mientras el niño está chiquito no notemos el daño, pero ya está establecido y se va a manifestar en etapas cuando el niño esté más grande o cuando esté en la etapa adulta. Muy interesante. Definitivamente son muchas las enfermedades que pueden llevar a un daño renal. Ahora, cuando hablamos de prevenir enfermedades renales, es porque lo que queremos es no llegar a un daño tal que realmente ponga en peligro nuestra vida, es decir, que ponga en peligro la función total del riñón. ¿Cuál sería lo más grave que le podría pasar a una persona que definitivamente llegar a una enfermedad renal? A ver, José Roberto. Bueno, dicho sea de paso, lo que estamos hablando, la relación entre riñón y el corazón, ¿verdad? Es, si hay daño en uno, por lo general siempre va a haber daño en otro, ¿verdad? Y hay muchas personas que caen en daños relacionados con enfermedades crónicas, sobre todo los adultos, ¿verdad? Claro. Lo más desastroso que le pueda suceder a alguien es llegar a un daño renal total, ¿verdad? En donde ya nos van a explicar las doctoras, ¿verdad? El riñón deja de hacer todas las funciones que ya mencionaron ellas y influye en otros órganos, claro. Porque al estar dañado, por ejemplo, el control hídrico que lo lleva, el control de los líquidos en el cuerpo, que lo lleva junto con el corazón, no puede ser realizado y el paciente empieza a tener una serie de síntomas en donde ambos órganos, tanto riñón como corazón, están involucrados. Por ejemplo, empieza a cansarse, porque el pulmón y su recubrimiento empiezan a llenarse textualmente de líquido que no tendría que estar ahí. Empieza a estar inflamado de las piernas, algo incómodo para el paciente y también que lo incapacita, ¿verdad? Empieza a tener dolores abdominales asociados a retención de líquidos en la cavidad abdominal y así una serie de síntomas que van limitando poco a poco al paciente y que al final lo van a llevar a una claudicación total, tanto de riñón, y lo pueden llevar a una claudicación del corazón y ya van a necesitar tratamientos un poco más específicos y más agresivos para sacarlo adelante. Ahora, ¿en qué momento una enfermedad renal daña el corazón? O en los adultos, o puede suceder también que sea al revés. Un daño en el riñón va a llegar a dañar el corazón, o al revés, el corazón en el riñón, o siempre va a ser primero el riñón o viceversa. Sí, sobre todo en los adultos nosotros relacionamos mucho que las enfermedades crónico-degenerativas como la presión arterial alta, la diabetes, la misma dislipidemia, que es tener las grasas alteradas, altas, ¿verdad? La obesidad y la liberación de sustancias con esta misma, llegan a alterar ambos órganos, ¿verdad? Una presión alta, ya se sabe y lo hemos dicho en otras ocasiones, que daña el cerebro, la retina de los ojos, el corazón, el endotelio renal, los miembros inferiores, ¿verdad? A grandes rasgos. También están muy relacionados la perfusión o la nutrición de los diversos órganos es en base al gasto cardíaco, se llama, a lo que el corazón puede estar tirando o lanzando de sangre, y el riñón es uno de los primeros afectados, y así viceversa. El riñón libera una serie de sustancias que regulan, hay un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que regula gran parte de los líquidos corporales, regula la presión arterial corporal, en donde
Si está alterado, puede llegar a dañar el mismo corazón, ¿verdad? Entonces, sí es una relación intrínseca. De hecho, por lo general, como lo dije al inicio, cuando está dañado uno, al final termina dañando indirectamente el otro órgano. Y esa es la razón por la que tanto insistimos en que todos los pacientes adultos con enfermedades crónicas degenerativas tienen que mantenerse estables, tienen que mantenerse controlados o compensados para no llegar a este daño. Ahora, en los niños vendría siendo al revés, ¿verdad, doctor? Eventualmente siempre es el riñón el que va a ir a dañar todo, es difícilmente que empiece por el otro lado. No, no es tan infrecuente porque tenemos las cardiopatías congénitas, que muchas de ellas cursan con una falla de bomba. Exacto. Y el corazón es el que nos va a llevar el flujo sanguíneo a todos los órganos. Si el corazón no está haciendo su trabajo de forma correcta porque está enfermo, llega poco flujo de oxígeno al riñón y eso me termina dando falla renal por falta de oxígeno de forma crónica hacia el riñón. Muy bien. Pero la gente dice, bueno, me dio una infección de vías urinarias, pero no consideran que estas puedan llegar a generar un daño en el riñón importante. ¿Cuál es la evolución en la cual una infección de vías urinarias repetitiva puede llegar a dañar los riñones? La infección de vías urinarias, como tú lo mencionaste, es bien frecuente, ¿verdad? Y generalmente nos automedicamos y ya pasó y se me quitó, ¿verdad? Pero no sabemos si realmente ya pasó, si la bacteria se quedó en la vejiga y posteriormente migró por el uréter hacia los riñones, hasta que posteriormente podemos tener los riñones ya con un absceso, ¿verdad? O pielonefritis a repetición. Todo eso a veces no nos percatamos hasta que ya es demasiado tarde, hasta que el cuadro ha avanzado de tal manera que nos ha lesionado y nos ha creado una cicatriz. Acordémonos que no es como la piel, que nosotros vemos una lesión y posteriormente vemos la cicatriz. Es un órgano que no vemos, es un órgano silente. Entonces difícilmente nos damos cuenta que ya hay un daño. Muy interesante. Eso es importantísimo que le quede claro a usted en casa, que en las primeras fases de igual forma no vamos a tener mayores síntomas, no sabemos que se está dañando el riñón. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos con el avance de TN21. Le quiero comentar que lastimosamente Facebook está en mantenimiento, pero si usted tiene preguntas, puede hacernos llegar a través de nuestro WhatsApp y con todo gusto nuestros invitados se encargarán de responderlas. Ahí los tenemos, 7012-0891 y el teléfono de estudio 2283-2157 para que usted pueda hacer sus preguntas. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Tomando bastante agua, tener buena alimentación, consultar al médico, ¿verdad? Que ahí le da a uno la medicina. Tomo agua suficiente las 24 horas del día. Tomando mucha agua. Hay visitar al médico y pues como tengo una niña también decirle que tome mucha agua. Tomando bastante agua, ¿vea? Porque el líquido es el que ayuda bastante a permanecer saludable los riñones. Bastante líquido, agua, ¿verdad? Y hay algunas frutas, me parece, que sirven bastante para refrescar lo que son los riñones. Bueno, en las mañanas nomás uno se levanta a tomar un vaso de agua. Siempre andar agua porque la verdad, y no tomar refrescos. Yo soy de las personas que no tomo soda porque sé que eso es malo. Y bueno, y a mis hijos los educo desde pequeños. Muchísimas gracias a las personas que responden siempre amablemente a nuestro sondeo y nos encanta escuchar sus respuestas y vamos a preguntarle a nuestra nefróloga pediatra, nos vamos a ir por ahí, ¿qué le parecen las respuestas y cuál sería otras recomendaciones para mantener una buena salud de los riñones en los niños? Sí, como dijeron todos en el sondeo, pues es importante el consumo adecuado de líquidos, a la cabeza agua. Hay que evitar las bebidas carbonatadas, no tienen ningún nutriente y es una carga alta de azúcar
que nos aumenta las tasas de obesidad, que es una de las epidemias más grandes y más temidas en la actualidad. En los niños también es importante que promovamos una dieta balanceada, sana, que promovamos el ejercicio físico. Se recomiendan de 30 a 60 minutos, 3 a 5 veces a la semana, que evitemos la automedicación, porque hay muchos medicamentos que nos parecen inofensivos, pero usados de forma inadecuada no pueden causar daño. Cosas tan comunes como ibuprofeno, diclofenac, algunos antitusivos, algunos descongestionantes nasales que se usan para tratar un cuadro gripal, ¿verdad? Y que tengamos también conocimiento de cuáles son los factores de riesgo en los niños que nos pueden llevar a una enfermedad renal, y que esos niños tengan un control periódico de la evaluación de la función renal para evitar que lleguen al especialista hasta que ya estén en la etapa terminal. Muy bien. Bueno, fíjense que tenemos un enlace vía Streambox con el doctor Maynor Martínez Sosa, endocrinólogo. Vamos a platicar con él en relación a los pacientes diabéticos. ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo está? Adelante, doctor. Mucho gusto, Elisa. Un placer estar con ustedes, con los colegas y los amigos televidentes. Muchas gracias. A ver, Maynor, hablemos un poquito de la predisposición o la susceptibilidad que tiene el paciente diabético en realidad a que sus riñones se vean dañados y qué puede hacer para prevenirlo. Te escuchamos, Maynor. La nefropatía diabética es una de las afecciones de la diabetes más frecuentes, es decir, que el paciente con diabetes mellitus no controlada, uno de los principales órganos blancos o diana es el riñón, así como los ojos. La principal causa de ceguera, por ejemplo, a nivel mundial, no traumática, es la diabetes mellitus. También la diabetes mellitus cuenta como una de las principales causas de nefropatía, pacientes que vemos en diálisis debido a descompensación de la diabetes. Específicamente, escuchaba ya a nuestra colega dar recomendaciones como evitar la automedicación o también la obesidad, que también está implicada ya con la nefropatía. Y para la diabetes mellitus, mientras mejor esté controlado el paciente, más éxito vamos a tener en la prevención. Es decir, hemoglobina glicosilada, que siempre hablamos en el programa, que nos denota ahí el control de los últimos 3 meses de la glicemia, que esté abajo de 7, más o menos entre 5.5 a 7 para tener un adecuado control. Igual también la glicemia en ayunas, lo más cercano a lo normal, entre 70 a 99 o por lo menos abajo de 130, la glucosa en ayuno. Pero sabemos también que la diabetes no solo es azúcar, la diabetes también tenemos que controlar el peso, la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos y estarse chequeando también las pruebas específicas del riñón, la creatinina, el nitrógeno ureico, electrolitos cuando sean así necesarios. Y un examen que es muy frecuente que la gente lo conozca como la garrafa de orina de 24 horas. Es decir, que le piden al paciente que recolecte la orina por un día y luego va al laboratorio y ahí vemos entonces cómo están las proteínas y también la función renal que se traduce como un examen que se llama tazo de filtrado glomerular. Si tenemos todos nosotros como el análisis completo de cómo están los niveles de glucosa, hemoglobina glicosilada y los demás parámetros que he mencionado, vamos a reducir notablemente que el paciente vaya a tener una complicación asociada a la diabetes, específicamente para el riñón. Muchísimas gracias, Maynor. Bueno, el doctor Durán quiere hacerle una pregunta. Vamos a escuchar de qué se trata. Sí, doctor. Bueno, ya lo comentó, tal vez solo realzar. Los pacientes muchas veces creen que por estar en tratamiento están controlados de la diabetes y no están causando daño a órgano blanco. Tal vez que vuelva a mencionar los valores en que un paciente realmente está controlado, un paciente diabético en tratamiento. Te escuchamos, Maynor. Sí, hay varios parámetros. Uno, nosotros decimos, no solo es el nivel de glucosa. A veces el paciente dice, tiene 90 de glucosa, entonces está bien controlado, pero ¿cómo estará las otras horas del día? Hay estrategias para ello. Uno, la hemoglobina glicosilada, que nos mide aproximadamente el promedio de los últimos 3 meses. Siempre todo paciente con diabetes, al menos 3 veces al año, debe medirse la hemoglobina glicosilada. Tiene que andar entre 5.5 a 7.0.
Hay ocasiones en las cuales somos más flexibles en cómo tenemos las metas en cada uno de los pacientes. Y la otra es la presión arterial. La misma resistencia a la insulina nos eleva todavía más la presión arterial y nos dificulta el control. Hay que tener ese cuidado también. Y el paciente tiene que tener niveles normales de lípidos, colesterol, triglicéridos. El colesterol tiene que andar abajo de 200, con LDL idealmente abajo de 100, que es el colesterol malo, HDL arriba de 45 en hombres y de 55 en mujeres, y los triglicéridos abajo de 150. Ahí tenemos ya varios parámetros como para traducir nosotros que tenemos un paciente bien controlado. Lo que pasa es que el control del paciente con diabetes no se resume a la glucosa, se resume al todo, y por eso a veces también es necesario tener una evaluación periódica también por el médico oftalmólogo y por el médico nefrólogo, cuando así se considere, se refiere a estas especialidades para tener una evaluación más integral. Muchísimas gracias, Maynor. ¿Cuál sería tu recomendación o mensaje final este día para la población? Adelante. La recomendación es, uno, apegarse lo más cercano posible a las recomendaciones médicas en alimentación, en actividad física, el control del peso, los medicamentos que sean necesarios. Voy a hacer un énfasis que a mí me gusta hacer siempre. Los medicamentos son aquellos que nos llevan al buen control, porque a veces el paciente dice, mire, mi meta va a ser que me quiten la insulina, o mi meta va a ser usar la mínima cantidad de medicamentos posible. Pero a veces nos precipitamos y nos anticipamos a suspendernos los medicamentos cuando deben continuar. Lo mejor es, porque a veces la gente me dice, mire, ¿cuándo me va a quitar la insulina? ¿O cuándo voy a dejar de usar esta medicina? Si es necesario, hay que usar esos medicamentos, porque es peor forzar nuestro organismo a controlar o tratar de controlar la diabetes sin un medicamento que necesitamos, y por ende vamos a tener estas complicaciones que en estadios incipientes o iniciales son asintomáticas. Usted puede estar dañándose su riñón y usted sentirse bien y tener las manifestaciones clínicas hasta que ya está muy avanzada. Cuídese, no se automedique y tampoco use lo que conocemos como medicina natural, que muchos de estos también tienen metabolitos o extractos que no son puros y van a dañar el riñón, el hígado y otros órganos. Muchísimas gracias, Maynor, por toda la información y sus consejos. Ha sido un placer tenerlo por esta vía y esperamos a la próxima poder tenerlo también acá en el set. Que tenga un feliz día y muchísimas gracias. Gracias, Maynor. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos muchas veces, en ocasiones nosotros somos un poco más restrictivos, ¿verdad? Yo no me gusta que lleguen hasta 6.5. No sé cuál es la opinión de la hemoglobina glicosilada, Roberto. Sí, hay parámetros que el doctor ya mencionó. Las enfermedades crónicas degenerativas, como ya las decimos, son crónicas porque no se curan, degenerativas porque si avanzan a lo largo del tiempo sin control, degeneran muchos órganos, ¿verdad? Y ya hay parámetros o metas. En nuestra cultura está muy arraigada el hecho que el paciente piense que por estar tomando el medicamento está controlado, y no es así. Ya están las metas establecidas, las metas van cambiando dependiendo de la literatura que uno lea, pero en términos generales la presión en un paciente con tratamiento tiene que andar abajo de 130/85, idealmente, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la literatura que uno encuentre. La hemoglobina glucosilada en un diabético en 6.5, la glucosa en ayunas abajo de 120. En el diabético que está con tratamiento. Y la glucosa después de 2 horas abajo de 180. Como ya mencionó el doctor, las dislipidemias hay que controlarlas también. Triglicéridos abajo de 150, LDL, colesterol, que es el colesterol malo, abajo de 100 idealmente, y el bueno arriba de 45. Idealmente ya ahí tenemos parámetros en términos generales, como para tener que estamos controlando estas enfermedades. Solo quería aprovechar un segundo para comentar. El riñón es un órgano sumamente sensible. Nuestra población está acostumbrada a las medicinas naturales muchas veces y a los famosos tecitos de hojas, ¿verdad? La verdad es que muchos de los medicamentos que nosotros ocupamos se derivan de sustancias naturales, pero estos medicamentos, para llegar a tener su uso, han sido pasados por múltiples pruebas. No es lo mismo tener múltiples hojas de una sustancia que ya saber que en una cápsula hay tantos miligramos de esa sustancia, ¿verdad? Entonces, estos tests muchas veces dañan el riñón, dañan el hígado,
causan enfermedades, aún el mismo corazón, y hay que tener mucho cuidado. Yo no recomendaría algo que no sea analizado y discutido con su médico. Excelente, muy bien. Verónica, quiero hacerte una pregunta, y esto es porque realmente preocupa ahora con en boga de muchas dietas que las pueden bajar de internet en cualquier lado. Hay gente que empieza a hacer dietas que son expensas de puras proteínas. ¿Qué daño? O incluso los muchachos en los gimnasios o los adultos en los gimnasios ingieren proteínas extra, además en polvo, ¿verdad? ¿Qué daño puede generar esto en el riñón? El riñón está diseñado, ¿verdad?, para tolerar cierta carga de proteínas. Es aquí donde nosotros tenemos que tener sumo cuidado, porque no todos somos iguales. No todos podemos tolerar la misma carga de proteínas. Entonces, la manera más fácil de prevenir es un estilo de vida saludable, pero no llegar a los extremos, ¿verdad? Lo que tú mencionabas, los suplementos alimenticios generalmente llevan unas grandes cargas de proteínas. Y otro de los factores de riesgo que no es tan conocido o tan en boga es la deshidratación, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes que van al gimnasio, hacen 4 o 5 horas de ejercicio, además de que se deshidratan, están consumiendo a veces suplementos con proteínas muy pesadas. Entonces, en estos pacientitos ya hemos visto que al mejorarles, al disminuirles la carga de ejercicios, al hidratarlos más y al suspender todos estos suplementos, han mejorado de su función renal en algunos casos. Recordemos que no todos somos iguales. Hay mucha gente que dice, sí, pero mira, él es fisicoculturista y no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, y ellos se deshidratan justamente antes de las competencias. Sí, pero eso no debe de ser. Entonces, bueno, hay que vigilar. Tener cuidado. Bueno, luego al regresar quiero que respondamos las preguntas que ya tenemos a través del WhatsApp. Recuerde mandarnos un nombre para que usted sepa que le estamos respondiendo a usted y nosotros también saber a quién nos estamos dirigiendo. Y bueno, también hablamos un poquito sobre los valores normales de creatinina, filtración glomerular y todo esto para que la gente que esté en casa, que ya tiene un examen, lo vea, y el que no, que vaya al médico y se les indiquen. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí en su hogar acompañándole y cada día llevándole información valiosísima para que pueda cuidar de su salud. Fíjense que en el corte estaba escuchando un comentario que me alarmó realmente. La doctora Funes nos comentaba que en el Hospital Bloom de Niños, Benjamín Bloom, tenemos ¿cuántos niños en diálisis, doctora? Niños en diálisis peritoneal hay aproximadamente 50 y niños en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis 25. Entonces son aproximadamente entre 75 y 80 niños que están con pérdida total de la función de sus riñones, ¿verdad? Y que pues sobreviven gracias a la diálisis en espera de un trasplante renal, que en el Hospital Bloom se trasplantan niños. No es tal vez como en el Seguro Social que hay un trasplante, hay un programa de trasplante bien establecido, pero sí se trasplanta. De hecho, este día se está realizando un trasplante renal en el Hospital Bloom. Bueno, así que por favor, de verdad, lo mejor es la prevención, cuidemos la salud, no solo nosotros los adultos, sino la de nuestros niños. Bueno, veamos sus preguntas de WhatsApp, por favor, para poderlas responder. Ahí tenemos la primera, nos dice una anécdota. Una conocida de 65 años se le encontró una glicemia de 300 miligramos por decilitro. Como la hermana menor es diabética, le dice, vos comete todo y tomate la pastilla porque no pasa nada. Marta, muchísimas gracias por el comentario. Bueno, realmente eso es algo bien frecuente que yo lo he escuchado, que la gente, doctora, yo me tomo la pastilla, es lo que decía el doctor Durán, ¿cierto? A ver. Sí, y hoy voy a comer un poquito más de pastel, entonces me voy a tomar el doble de la pastilla para que me haga más efecto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque la receta mía no es la misma receta que le van a dar al doctor o que le van a dar a la doctora, ¿verdad? Es individual el tratamiento. Y fíjese bien que era la hermana menor, ya era la diabética, o sea, entonces como le salió, ni siquiera le dijo anda a consultar, no, vos comete todo y tomate la pasta y sé que ella la medicó. Sí. Volvemos al punto. Sí, las leyendas urbanas, ¿verdad?
mientras yo estoy tomando pastillas estoy controlado. Eso es falso. Yo creo que en cada entrevista siempre hacemos realce que el tratamiento no solo es médico, sino que es cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Definitivamente. Hay que hacer dieta, importante. ejercicio, ya señalaron algunos parámetros y tomar sus medicamentos, ¿verdad? Y estar bien controlado. Seguir instrucciones médicas. Veamos la siguiente pregunta que tenemos siempre a través de WhatsApp. Muy agradecidos. Tenemos Miguel, nos dice: quiero tomar sin saber mucha agua, puede afectar negativamente los riñones. Me tomo como 7 litros al día. Bueno, vamos a ver, Verónica. Gracias, Miguel. Sí, puede afectar. Acordemos que todos los excesos son malos. El promedio de ingesta es de 1.5 a 2 litros al día y se va a incrementar en casos de pérdidas mayores, en caso que yo tenga diarrea, que yo haya sudado mucho, un día muy caluroso. Pero arriba de 5 litros es incluso hasta nocivo para la salud. Acuérdense que tomamos agua, pero orinamos sodio, potasio, fósforo, calcio, orinamos todos los electrolitos y no los estamos reponiendo. Entonces sí nos puede dañar el exceso de agua. Y cuando tú mencionabas deshidratación, no solo estamos hablando de líquidos, estamos hablando de todos esos. De todo eso, sí, no solo perdemos agua, también perdemos electrolitos. Por lo tanto, si lo diluimos con tanta agua, también es lo mismo, ¿no? Sí, y también hay que tener cuidado porque a veces las bebidas carbonatadas nosotros nos queremos hidratar con eso y nos estamos haciendo más daño porque decimos no es agua, ¿verdad? Tiene sabor, tiene azúcar. Muy bien, es agua, aunque diga que no es azúcar, es azúcar. Veamos la siguiente pregunta, tenemos nuevas, vamos a ver. A ver, aquí nos dice Noemí Otero: buenas tardes, ¿me pueden ayudar orientándome, por favor? Soy una mujer de 65 años, soy diabética tipo 2. Me ponen insulina, peso 170 libras y mido 1,50. Padezco mucho de cistitis, pero los médicos solo me dan antibióticos a menudo. No puedo orinar. De antemano, muchas gracias. O sea, a menudo además no puede orinar, hace retenciones urinarias. Muchísimas gracias, Noemi. Doctor. Yo creo que a esto es que nos referíamos, ¿verdad? Claro. Así de una manera rápida. Hay una serie de factores de riesgo cardiovasculares, incluida la diabetes, que está mal controlada. Así, sacando rápido, hay un índice de masa corporal elevado para su talla. Estatura. Está fuera de su peso ideal. Aparte de eso, no puede orinar. Habría que ver la causa del por qué no puede orinar. Claro. Bien, ¿verdad? Muchas veces hay causas mecánicas que ellas mismas pueden llevar a un daño renal, pero ya eso llama la atención, habiendo tantos factores de riesgo cardiovascular del por qué haya limitancia a la excreción de orina y quién sabe si a la excreción, sino mismo a la depuración, ¿verdad? Y a la formación de orina. Entonces, habría que controlar todos los factores de riesgo, habría que hacer un análisis por un médico pertinente, ya sea un internista, un nefrólogo, un cardiólogo, a ver si no hay una causa mecánica del por qué está teniendo problemas a la micción y a ver si esto no ha llevado a un daño real del riñón. ¿verdad? Sí, porque también menciona que tiene mucha cistitis a repetición. Pues la verdad es que hay muchas cosas que ver ahí, probablemente no está del todo compensada y tanto antibiótico al final también. De hecho, una de las causas de un daño bastante prolongado en el riñón es lo que se conoce en donde los túbulos renales se dañan por medicamentos. Los antibióticos están incluidos en ello, entonces hay que tener cuidado de no solo administrar constantemente antibióticos, sino ver si hay alguna otra causa que le está condicionando a que esté cayendo en infecciones a repetición. Bueno, Noemí, entonces el llamado a que asista a un especialista para que pueda hacer una evaluación integral de todo lo que le está sucediendo y pueda dejarle un mejor diagnóstico, por lo tanto un buen tratamiento. Veamos la siguiente pregunta, por favor. Nos dice Bárbara Orantes: buenas tardes, ¿cómo saber cuándo es dolor muscular lumbar o un signo de alarma renal? Muy bien, vamos a ver esto. Esto es bien frecuente. Aida, ayúdanos ahí usted un poquito, porque esta es una pregunta súper frecuente. La gente dice: me duele la espalda, ¿serán los riñones? Sí, tenemos que tener claro que las causas de que yo tenga un dolor en la espalda que se traduzca a un problema renal son bien específicos. Me puede doler los riñones porque yo tenga una infección que comprometa el riñón, una pielonefritis, porque tenga cálculos en los riñones, o sea, piedras, o porque tenga quistes. Las otras causas no me van a provocar dolor. Inclusive los pacientes que ya perdieron gran parte de su función y que ya necesitan diálisis, eso es indolora,
¿verdad? Entonces, lo más importante es que ante alguno de estos síntomas que a mí se me presente el dolor, tengo que consultar con un médico para que él determine a través del examen físico y de estudios correspondientes cuál es la causa del dolor y no únicamente inferir que se debe a un dolor muscular, si podemos tener cualquiera de estas condiciones que mencioné. Asumir que es un dolor lumbar y tomarse un relajante muscular y algo para el dolor, porque entonces realmente vamos a poder dañar el riñón, ¿verdad? Exactamente. Volvemos al punto, no se automedique. Tenemos otra pregunta, veamos en qué podemos ayudar. Muy bien, dice, hola, cuando uno siente un dolor en la vejiga y a los lados, ¿qué será? Y cuando quiere orinar bastante, solo orina la mitad y queda con gana, pero no puede. ¿Por qué será? Mi nombre es Juan Carlos y tengo 20 años. Muy bien, Verónica, ¿qué te parece? 20 años, le duele la espalda y los lados. Sí. Y quiere orinar y se queda con ganas. Sí, ahí habría que ver, las infecciones de vías urinarias son mucho menos frecuentes en hombres, ¿verdad? Sin embargo, puede suceder. Eso es como lo más frecuente que nos puede dar un dolor a nivel de la vejiga, ¿verdad? Una cistitis, que en gran parte son también virales, ¿verdad? Entonces sí, yo le incito al joven a consultar porque llama la atención, es hombre y está joven, entonces hay que investigar qué puede ser eso. Definitivamente, 20 añitos y tener como tenesmo urinario, ¿verdad? Lo que en medicina se conoce como tenesmo. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. El doctor Rafael Chávez, nefrólogo también, nos habla sobre las generalidades del trasplante renal. Ya volvemos a seguir respondiendo a sus preguntas. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Rafael Antonio Chávez Díaz, médico nefrólogo. Este día vamos a hablar sobre lo que es trasplante de riñón en el país. En El Salvador se hacen trasplantes de donante vivo desde 1985. El área donde hay más experiencia es sobre trasplante, es sobre riñón. Hay instituciones privadas, instituciones gubernamentales cuales hacen trasplante. Al momento, quienes califican para ser donantes son aquellos pacientes que tienen una vida sana para poder donar. Quienes reciben riñón son aquellos que tienen una insuficiencia renal, estadio 5, que optan para lo que es el trasplante. Definitivamente no todos optan para ser un candidato de trasplante, ni todos son aptos para donar un riñón. En lo que es el área de la ley de trasplante, hay ahorita 3 anteproyectos que se han presentado a la Asamblea Legislativa, las cuales nosotros estamos presionando para que se haga lo más acorde a la realidad mundial de lo que es el trasplante de donante cadáver. Eso es lo que hay en el país y eso a lo que nosotros tenemos que apoyar, porque mucha gente en este momento tiene insuficiencia renal y lo cual pues definitivamente hay que sacarlo de ese programa dialítico que el paciente tiene por medio del trasplante. Amigos que ya están en su terapia dialítica, definitivamente tienen que seguir los consejos de su médico nefrólogo, y los que no están en terapia dialítica también tienen que orientarse sobre los tratamientos que hay para la insuficiencia renal. Amigos de Salud TV, soy el doctor Rafael Antonio Chávez Díaz, médico nefrólogo. Estás viendo Salud TV. En caso de tos, toma Broncoelix, la fórmula única y natural de Edera Elix. Broncoelix es el jarabe expectorante más recomendado por los médicos, que expulsa a la flema, abre las vías respiratorias, alivia la inflamación y elimina la tos. Broncoelix, de origen natural, no contiene azúcar y tiene un agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Broncoelix de Laboratorios Suizos. Ahora, en Foodstyle te presentamos una alimentación adecuada para que mantengas tus riñones saludables.
Para proteger este órgano es básico controlar el colesterol, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Lo consigue reduciendo en tu dieta los alimentos ricos en grasas saturadas como carnes rojas o lácteos enteros y aumentando las insaturadas como el pescado azul o frutos secos. Usa aceite de oliva para cocinar. Este sube el colesterol bueno. También pueden consumir las claras de huevo, ya que son una buena fuente de proteína, pero las personas con enfermedades renales deben evitar la yema, porque contienen altos niveles de fósforo. Puedes usar la clara hervida en ensalada de vegetales o pastas, o preparar tortillas con tus vegetales favoritos. Una fruta que nunca debe faltar en tu refrigerador es la fresa. Estas son bajas en calorías al igual que los arándanos, las frambuesas y las moras, que son bajas en fósforo y potasio. Más importante aún, las bayas son ricas en antioxidantes que reducen la inflamación crónica. Y es muy importante que evites el alto consumo de sal, ya que causan insuficiencia renal. Para sustituir este condimento, puedes utilizar otras especies saludables, como el orégano o la pimienta. Bueno, definitivamente la alimentación es básica. Recuerde este programa del día de hoy dedicado a prevenir enfermedades renales en el marco que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Riñón. Pero ¿me querías hacer un comentario apoyando un poquito la alimentación? Sí, hay que tener precaución en los pacientes que ya están en sustitución renal. Nosotros generalmente les restringimos fósforo y potasio y tenemos que recordar que todas las frutas son ricas en potasio. Entonces va a depender del grado de enfermedad renal que tiene el paciente y si ya está sustituido y qué tipo de sustitución renal tiene. Le recomendamos en muchas ocasiones solo una fruta diaria. Muy bien, entonces el caso, por eso mismo insistimos siempre, debe ser individualizado, la alimentación también, siguiendo las instrucciones de su médico, ¿verdad? Así es. Seguimos respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias por hacernos llegar a través de WhatsApp. Nos dice Roberto Salazar, las bebidas hidratantes, ¿qué tan buenas son para los riñones? Me encanta esa pregunta. Aida, vamos a ver qué le vamos a decir. Sí, bueno, no todas las bebidas hidratantes que están en el comercio son las más adecuadas para el consumo, porque muchas tienen cosas, aditivos, más allá, ¿verdad?, de que del mismo líquido que pueden resultar perjudiciales en las cantidades inadecuadas. Entonces, lo mejor para una hidratación, si estamos sanos, es tomar agua. Como se dijo, para un adulto, más o menos son en promedio de 8 vasos de agua al día, que eso nos suma al final un promedio de 2 litros, de 1,5 litros a 2 litros de agua. Con los niños, todo depende de la edad del niño, la cantidad de agua que yo le voy a dar. Algo que me puede servir Aida, como mamá. Precisamente me gustaría leer la siguiente pregunta porque es para usted y creo que vamos a terminar de responder con lo que usted está hablando. Nos dice, buenas tardes, bonito tema. Una pregunta, ¿cuánto es lo necesario que debe tomar un agua un niño de 2 años? Eso nos manda Abigail. Muchísimas gracias, Abigail, y la interrumpí porque hoy sí vamos a responder. Sí, bueno, muy bien. Para la señora que preguntaba, para Abigail, con la cantidad que va a tomar un niño va a depender mucho de su peso, de su talla, de si tiene alguna enfermedad asociada, pero un parámetro muy práctico que me puede servir para saber si le estoy dando la cantidad justa a mi hijo de agua es fijarme en el color de la orina. La orina no es transparente como el agua, ¿verdad? Debe de ser limpia, pero tiene un tinte ligeramente amarillo. Si yo detecto que la orina está muy amarilla, muy oscura o casi anaranjada, significa que le estoy dando muy poca cantidad de líquidos a mi hijo y debo de duplicar esa dosis. Para el niño específico que ella pregunta, que me imagino que tiene un niño en su casa más o menos de esa edad, podríamos recomendarle más o menos 1 litro de agua al día. 1 litro de agua al día. Que si y esto es niño de 2 años, rara vez está en una etapa escolar, a menos que vaya a una guardería o a un prekinder. Y cuando hablamos de los niños más grandecitos y que van al colegio, ponerles botellitas de agua, por ejemplo, ¿cuántas botellitas? O sea, para el adolescente, ¿cuánto sería de agua? ¿Ya entra como adulto? Para el adolescente ya entra como adulto y podría ser 1,5 litros a 2 litros de agua al día, dependiendo también de la actividad que tenga la persona en particular que estamos hablando. Sabemos que los niños son muy activos y por lo tanto van
van a tener pérdidas más altas que un adulto que pase sentado en una oficina, ¿verdad? Entonces, todos esos son los factores que debemos de considerar para evitar que el paciente tenga alguna deshidratación crónica. Y las bebidas hidratantes, Vero, es para el que está haciendo ejercicio, el que está sudando mucho, ¿no? Si no hemos sudado, ¿y para qué voy a estar tomando? Tomo agua, ¿no? Sí, y lo que mencionaba la doctora, importante que los adultos estamos en una oficina con aire acondicionado y en algunos casos se nos olvida que tenemos que tomar líquido, ¿verdad? No solo agua, sino que cualquier tipo de líquido. Estamos en oficina, estamos cómodos, no nos da sed. Aplica cualquier tipo de líquido. Vamos a ver, leamos la siguiente pregunta. Tenemos ahí una más. Nos dice, soy Rosita, tengo osteoporosis y ayer me sorprendió la doctora en la depuración de creatinina de 24 horas, me la encontró alta. No soy diabética, no me han encontrado presión arterial alta. Estoy preocupada, la doctora se molestó porque sí me he cuidado bastante y tomo 2 litros de agua o más. Bueno, Rosita, muy amable. ¿Qué factores podría haber afectado esa depuración? Esa depuración podría ser, no sabemos el peso de la señora. Cuando tenemos sobrepeso, empezamos nosotros a hiperfiltrar, ¿verdad? Es bien importante el peso. Y otra cosa es hacer una curva de tolerancia a la glucosa, porque probablemente no soy diabética en este momento, pero ya tengo alteración de mi curva de tolerancia a la glucosa. Entonces eso es bien importante. Bueno, muy bien. Bueno, doña Rosita, ya escuchó a la doctora, valdría la pena que vaya nuevamente a ver qué recomendación le dio su doctora, si tomarse la curva de tolerancia a la glucosa o podría repetir. Vigilar el peso, porque no sabemos qué peso tiene y si ya tiene sobrepeso, eso es uno de los factores de riesgo para hiperfiltrar y después que viene el daño a los riñones. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa Prevengamos Enfermedades Renales. Tenemos más preguntas, vamos a responderlas con nuestros especialistas. Vamos a ver qué dice la siguiente. Dice, soy Ivette, buenas tardes, tengo 40 años, me preocupa que tomo más de 3 litros de agua al día y solamente voy 1 o 2 veces a orinar. Bueno, interesante. A ver, Vero, ¿esto podría ser normal? Lo que pasa es que hay que ver, probablemente ella esas 2 veces orina un gran volumen. Orina bastante. ¿Verdad? Probablemente se deshidrata y se ocupa toda esa agua. Otra cosa que es importante es, yo tomo 5 litros de agua, pero no estoy hinchada. Entonces sí, estoy eliminando la cantidad de agua que estoy ingiriendo, ¿verdad? Es diferente cuando yo tomo agua y sí se me hincha la cara, se me hinchan los pies, se me hinchan las manos. Ahí sí estoy reteniendo líquido. Pero si no estoy hinchada, habría que ver realmente el volumen que orina en esas 2 ocasiones. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Tenemos más. Muchísimas gracias a todos los que están enviando sus preguntas. Nos dice, buenas tardes, tengo una consulta. Mi madre tiene 71 años y en repetidas ocasiones le aparece sangre en la orina y le dan antibióticos. Ella es hipertensa, no es diabética. Gracias, me llamo Rosa. Bueno, Rosa, muy amable. Vamos a ver, ¿le podemos ahí ayudar, Roberto? Sí, la verdad es que el general de orina, el examen general de orina, a nosotros los médicos nos ayuda de mucho. Muchas veces creemos en los ancianos que todo lo que proviene o lo que sale reportado en el general de orina es de la vía urinaria. En las ancianas hay que tener un poco de cuidado porque también está involucrado el tracto genitourinario, en donde pueden haber laceraciones, hasta otro tipo de enfermedades que pueden contaminar la muestra. Eso en primer lugar. No todo es antibiótico, ya dijimos, o sea, no todo lo que sea sangre es infección. De hecho, hay una mala costumbre de tratar generales de orina y no pacientes, ¿verdad? Cuando un paciente está asintomático y sobre todo en un anciano, por lo general no se trata, ¿verdad? No se le da antibiótico. Hay que valorar, es hipertensa, también podría tener los niveles de presión arterial alterados y por ahí provenir todo. Quería
agregar un poco más acerca de las dos preguntas previas que hicieron. Lo que la doctora dice, el consumo de agua depende mucho del gasto que nosotros tengamos. Puede ser que esta persona tenga una actividad física bastante grande durante el día y sude mucho. Entonces aquí va a estar perdiendo agua y por eso ella se hidrata. No necesariamente para ella esos niveles sean muchos. Y con las bebidas hidratantes hay que tener un gran cuidado, porque por lo general en los adultos son hipertensos o tienen otras enfermedades y estas bebidas hidratantes contienen altas cantidades de sodio y pueden elevar la presión arterial. Bueno, muchísimas gracias. Realmente el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos poder responder todas sus preguntas, pero pues no nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Este fin de semana en el Parque Bicentenario, ¿a qué horas es la carrera? 6:30 de la mañana, le van a obsequiar un kit con camiseta, un squeeze y solo va a correr 3 kilómetros, es completamente gratis y es para hacer conciencia sobre cuidar el riñón, así que ahí los esperamos. Gracias a los tres, gracias a ustedes y nos vemos mañana, primero Dios. Que Dios los bendiga. Aunque muchas personas saben que la presión arterial alta puede provocar un derrame cerebral o un ataque al corazón, pocos conocen que causan daño en los riñones. Por eso, debes tener un control adecuado de este problema para evitar complicaciones o daños en este órgano. Se recomienda que bebas entre 1,5 y 2 litros de agua por día. El consumo de líquido ayuda a los riñones a limpiar el sodio, la urea y las toxinas del cuerpo, que a su vez reduce el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Aquellas personas que ya han tenido un cálculo renal, se aconseja que beban de 2 a 3 litros de agua al día para disminuir el riesgo de formación de una nueva piedra. Los medicamentos comunes, por ejemplo, antiinflamatorios como el ibuprofeno, son conocidos por causar daños renales si se toman regularmente. Estos no representan un peligro significativo si se utilizan para algún dolor eventual, pero si tienes un problema crónico como artritis o dolor de espalda, debes consultar a tu médico para poder solucionarlo sin poner en riesgo tus riñones.